Lo que pasó, es que un desastre sin precedentes iba a marcar los últimos días del reinado de Ordoño I de Asturias, la derrota de la hoz de la Morcuera. El emir Muhammad, lo contábamos ayer, había reunido el mayor ejército visto hasta entonces por aquellos pagos. Se proponía desmantelar el esfuerzo de repoblación cristiana en Castilla. El camino de las huestes moras debe de pasar por Sigüenza, Medinaceli, Osma y Clunia, siguiendo la red de las calzadas romanas hasta desembocar en la llanura del Pisuerga. Desde ahí, la llanura conduce suave a la brusca peña donde se alzaba Amaya, y ese Amaya era el objetivo. Ese era el objetivo, sí, pero los moros, como otras veces, optaron por no complicarse la vida. Ya verán ustedes, Amaya era una fortaleza natural, una peña de 300 metros de alto, encajonada entre ríos que conforman un foso invencible y sobre el peñasco un castillo indomable. Abderramán y Abd al-Malik debieron de evaluar la situación. Tratar de tomar Amaya significaba disponerse a un asedio que podía durar semanas, incluso meses. En ese tiempo, sin duda, las huestes cristianas acudirían en socorro de la fortaleza castellana. Era más aconsejable pasar de largo y sacar partido de las ventajas estratégicas de su ejército, número y movilidad. Y eso es lo que los moros hicieron. Así que el ejército sarraceno abandonó los muros de Amaya y cruzó hacia el este, por Humada y Odejón probablemente. Había allí 4 pequeños fuertes que nada pudieron contra la ola musulmana. Los jinetes del Emirato se desparramaron por los campos. Según cuenta el cronista moro Ibn Idari, no dejaron en pie ninguna localidad ni habitación alguna. Lo destruyeron y lo quemaron todo. El objetivo era claro, destruir toda la obra de repoblación en la línea del Alto Ebro. Caminando de oeste a este, el gigantesco contingente de Abderramán y Abd al-Malik atacó uno tras otro los castillos que jaronaban la marca sudeste del reino de Asturias. Sabemos que cayeron los fuertes del conde Rodrigo en Castilla, los del conde Diego en Oca, los del conde Gonzalo en Burgos, los del conde Gómez en Mijangos. Tierra quemada. La ola sarracena prosiguió su camino hacia el este. Salió a los llanos de Miranda de Ebro, como 2 años antes, para reducirlo todo a cenizas. Y después enfiló hacia el norte, en dirección a Salinas de Añana, en la llanura alavesa. Los moros dicen que Salinas era una de las fortalezas más preciadas del conde Rodrigo. Era en cualquier caso la que vigilaba el paso hacia el norte, a Vizcaya. El ejército de Abderramán y Abd al-Malik siguió la misma táctica, por así llamarla, que no quedara piedra sobre piedra. El castillo de Salinas fue desmantelado y en sus alrededores se desató la misma marea de muerte y esclavitud. Cuando los jefes musulmanes consideraron cumplida la misión, pusieron ruta al sur, a Miranda, para ganar los pasos que salen de Álava a La Rioja y volver a casa, a Córdoba. Y entonces fue cuando el conde Rodrigo se planteó qué hacer, porque hasta ese momento la superioridad numérica musulmana era demasiado evidente y las tropas que Rodrigo tenía a su disposición pues no habían podido hacer otra cosa que advertir a los lugareños para que se refugiaran en los bosques y en los montes como tantas otras veces. Bueno, pero ahora cambiaba la cosa. Abderramán y Abd al-Malik, con su inmenso ejército, tenían que encontrar un camino hacia el sur y eso les iba a obligar a atravesar pasos estrechos donde era difícil maniobrar. Por fin podía Rodrigo aprovechar una cierta ventaja estratégica para vengar la desolación que los moros habían sembrado en Álava y Castilla. Para salir del llano de Álava hacia La Rioja hay 4 pasos naturales. El más occidental es el de Pancorbo, que los combatientes conocían desde la campaña anterior, un paso excesivamente estrecho para un contingente tan numeroso como el sarraceno, demasiado arriesgado. Lo mismo ocurría con el paso más oriental, las Conchas de Haro, que además daban salida a las tierras de los Manucasi, de momento calmadas, pero nunca enteramente seguras ni para asturianos ni para cordobeses. En medio hay otros 2 pasos, el Alto de la Morcuera y la hoz de la Morcuera. El primero cresteando sobre las montañas, el segundo por entre ellas. La cuestión estratégica era la siguiente: ¿por dónde hacer pasar lo más rápido posible y con el menor esfuerzo a un ejército de muchas decenas de miles de hombres y caballos? Pues eso debía de ser lo que Rodrigo se preguntaba para esperar allí a su enemigo. Exacto. Y el camino de la hoz,
que era suave, donde las montañas no se elevaban demasiado altas, donde la vía se hacía ancha en muchos tramos, fue el elegido. Por allí pasa hoy una carretera, la que lleva de Bugido a Foncea. Ese era el lugar idóneo para conducir a un ejército tan numeroso, y ese era, sin duda, el que los jefes moros iban a escoger. Y allí se instaló Rodrigo a esperar. Durante los años anteriores, el conde de Castilla había acentuado las condiciones naturales de la hoz con obras defensivas. Había cavado fosos, había hecho trincheras. En ese momento, un ancho foso vetaba el acceso al camino de la hoz. En ese foso desplegó Rodrigo sus huestes, cerrando la entrada. Y ante la línea de cierre se presentaron, en efecto, como Rodrigo había previsto, los ejércitos sarracenos. Era miércoles 8 de agosto de 865. Lo que sabemos del choque es lo que nos han legado las fuentes andalusíes. La clave de los movimientos estuvo en un cerro que estrecha la entrada del camino sobre el foso construido por Rodrigo. Los moros atacaron, los cristianos resistieron en el foso. Cuando la superioridad numérica musulmana se impuso, los cristianos abandonaron el foso y se replegaron al cerro en su segunda línea para mantener el cierre de la hoz. Anocheció. Los combates se reanudaron al alba. Los moros se habían apoderado del foso. Desde allí reanudaron el ataque. Nuevamente la superioridad numérica hacía flaquear la defensa. Esta, sin embargo, no cedió, hasta que alguien cometió un grave error. Bajo la presión mora, algunos de los defensores huyeron hacia el interior de la hoz. Otros pronto les siguieron. Era un suicidio. La fuga restó fuerza a la presión defensiva y permitió a los jinetes sarracenos vencer la línea para penetrar en la hoz. Y una vez allí dentro, en el desfiladero, los caballos moros tardaron poco en dar alcance a las tropas cristianas, que se retiraban a pie. Fue una carnicería. Con la línea cristiana definitivamente quebrantada, el ejército musulmán no tuvo la menor dificultad para aniquilar a los últimos resistentes. Los que seguían parapetados entre los árboles y los riscos fueron cazados sin piedad. Los fugitivos de la hoz también. Algunos lograron pasar al llano, hacia el sur, en dirección a Haro, pero allí tuvieron que atravesar el Ebro a nado, y según las fuentes moras, muchos se ahogaron en el intento. Dice el cronista musulmán, se hizo de ellos una horrible matanza y gran cantidad de prisioneros quedaron en nuestras manos. Bueno, esta misma fuente da una cifra de bajas cristianas escalofriante. Después de la batalla se reunieron 20.472 cabezas, todas ensartadas en lanzas moras como trofeo de guerra. Seguramente la cifra del cronista, esas 20.472 cabezas, es exagerada. En todo caso, el desastre fue completo. Entre muertos, cautivos y fugitivos, la hueste de Rodrigo quedó totalmente aniquilada. Eso significaba ante todo una cosa: ya nadie podía defender a los colonos de Castilla, y en consecuencia la repoblación se paró. No solo se paró, sino que se retrajo, volviendo varios kilómetros hacia el norte. Un desastre, el desastre de la Morcuera. Los moros, plenamente conscientes de la situación, intensificaron la presión. En los años siguientes no atacarán nunca el corazón del reino de Asturias, sino que siempre, una y otra vez, insistirán en esa misma área, Álava y Castilla, ahora desguarnecida, víctima fácil de cualquier depredación. El príncipe Abderramán volverá en 866 y en 867, y en esta última expedición, donde llegó al Valle de Mena, ni siquiera pudo obtener botín, porque todo estaba ya arrasado por sus propios ejércitos. El rey Ordoño murió el 27 de mayo de 866, después de 16 años de reinado que fueron todos ellos de lucha sin tregua. Sus últimos años se vieron atormentados por la gota, sus últimos meses por las derrotas. El rey, que había concebido una vasta empresa de repoblación hacia el sur, moría viendo su obra frustrada. Se había llegado, sí, a Tui, a Astorga, a León, y Amaya había resistido, pero el camino hacia el sur, promisoriamente abierto con la victoria de Albelda y con las audaces cabalgadas hacia Coria y Talamanca, quedaba ahora cerrado por el desastre de la Morcuera. Y sin embargo...
Sin embargo, lo asombroso es que pese a las derrotas, pese a la debilidad militar, pese al peligro de un enemigo infinitamente superior, las gentes iban a volver a los campos. Los castellanos, porque ya podemos dar ese nombre a aquella mezcla de cántabros y vascones, de godos y mozárabes, iban a retornar a las tierras arrasadas para devolverlas a la vida. Una vez más, las querellas internas del mundo musulmán les ayudarían, pero esto fue ya en tiempos del hijo de Ordoño, Alfonso III. Eso sí, antes hay que contar otras cosas. Mañana lo haremos.